Bienvenidos a Expert Corner by Also Casals. En este espacio formativo pondremos en común los conocimientos de nuestros expertos para todos aquellos que quieran profundizar en temas de construcción, instalaciones, automatización y serrallería. Y hoy, justamente en la formación de hoy, hablaremos sobre los tipos de puertas que normalmente montamos y profundizaremos un poco más en la programación de ellas, ¿no? Aprenderemos cuáles son los elementos que tiene, ya sea partes mecánicas, partes eléctricas, y sobre todo en la parte más eléctrica profundizaremos en los parámetros que debemos configurar para poder terminar toda la instalación desde su montaje hasta su puesta en marcha. Empezaremos un poco hablando de los tipos, hablaremos de 5 tipos de puertas generales. Sé que muchos de vosotros ya habéis instalado muchas o casi todas, pero me gustaría profundizar un poco, bueno, dar una visión general y así ver las diferencias entre ellas. Hablaremos en primera las puertas seccionales. Como sabéis, son puertas de paneles rígidos que están articuladas entre ellas, ¿no? Y que se desplazan a través de unas guías laterales. Podemos diferenciar dos tipos de puertas seccionales, unas las horizontales, que se desplazan en el eje horizontal, y otras en las verticales, ¿no? Las más comunes, sobre todo aquí, son las verticales. Las puertas seccionales, al final, son muy habituales, sobre todo en usos domésticos, en pequeño formato, ya que ocupan muy poco espacio, son bastante económicas, sobre todo las verticales, y aunque también se utilizan en cerramientos de tipo industrial. Vemos un poco las partes que llevan la puerta seccional. Encontramos las guías laterales por donde se desplazan los paneles a través de las pequeñas ruedas. El eje donde encontramos las poleas, ¿vale? Que al final es el que transmite la potencia del motor a la puerta. Los muelles que nos ayudan a contrapesar el peso de la puerta y que ésta vaya más suave arriba y abajo con la ayuda del motor. Los cables de acero que encontramos a ambos laterales de la puerta están conectados a la parte inferior del panel, ¿no? y se unen en las poleas solidarias al eje que van dirigidas al motor, ¿no? En todo tipo de puertas encontraremos sistemas de seguridad y bloqueo, ya sean cerraduras y sistemas anticaída, ¿no? Para evitar que, sobre todo las que sean verticales, tengan riesgo de desprendimiento en caso de rotura de cable, y puede haberlo o no una motorización, si las queremos automatizar o no. Podemos ver dos tipos de motores para estos tipos de puertas seccionales, ¿verdad? En primer lugar encontramos los motores de tracción o de techo, también comúnmente nombrados. Se utilizan para puertas más de pequeño formato, poco pesadas, ya que el motor no suele tener mucha potencia, entonces no puede arrastrar grandes pesos. La instalación es al final una motorización que se sitúa bajo un techo y una guía con una cadena o correa que transmite la potencia, ¿no? A través de un carro estira la puerta hacia atrás o hacia adelante. Este tipo de puerta suele ser la más habitual en las instalaciones más residenciales, ¿no? De uso doméstico, por ser las más económicas, más compactas, ¿no? Y que no requieren una instalación muy compleja. Otro tipo de motor para este tipo mismo de puerta son los motores solidarios a eje, ¿vale? La puerta es exactamente igual que en el otro tipo de motorización, simplemente el motor va unido solidariamente a un lateral del eje, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Nos permite motores mucho más grandes, mucho más robustos, con lo que podemos accionar puertas mucho más de dimensiones más grandes y más pesadas, ¿no? Estos tipos de motores ya son más compactos, son más robustos, más cerrados, con lo que son bastante más utilizados en la industria más que en ámbito doméstico. Si pasamos a otro tipo de puerta, encontramos las puertas enrollables, ¿vale? Donde
vemos una configuración más o menos similar a la anterior, ¿no? En este caso no son paneles rígidos, sino que son lamas mucho más estrechas, que normalmente son metálicas, de aluminio, de PVC, hay varios materiales, ¿no?, unidas entre ellas y mediante uniones, digamos, o remachadas o solapadas unas con las otras, ¿no? También lleva un eje, un tambor, por donde la puerta, conforme va subiendo, se va enrollando y desenrollando. Y ese tambor lleva unos muelles o flejes, que son los, como en el otro caso, son los que ayudan a contrapesar el peso de la puerta, ¿no? Llevan también unas guías laterales por donde se desplazan las lamas y este caso lleva un motor que es... Hay un único tipo de motor que va centrado en el medio del eje del tambor y se une lo que es el eje, que en este caso es fijo, con la primera lama de la persiana, ¿no?, para hacer la tracción y hacer la acción de enrollar sobre el tambor. Son puertas bastante compactas, bastante simples, ocupan menos espacio que las puertas seccionales, porque al final solo ocupan un rollo encima de la puerta, y se utilizan tanto en ámbito doméstico como en ámbito industrial, pero sobre todo son muy utilizadas en ámbitos de comercios, ¿no? Tienen una amplia gama de acabados, ¿no?, ya puede ser de distintos colores, como os he dicho, materiales, y se utilizan mucho en ámbitos comerciales, ¿no?, y por eso también, porque son muy compactas y no ocupan casi espacio. Otro tipo de puertas que encontramos son las correderas, en este caso pues formadas por puede haber una hoja, dos hojas o varias hojas, ¿no?, pero al final es una hoja que se desplaza horizontalmente a través de una abertura. Tenemos el panel, una guía que puede ser superior o inferior, hablaremos de ella, ¿no? Encontramos las ruedas que soportan el peso de la puerta y hacen que se desplace. En el caso que vaya motorizada encontramos la cremallera, que es un elemento en forma de sierra, que es lo que con la ayuda del motor tracciona y estira y ayuda al movimiento de la puerta, y el motor eléctrico, ¿no?, que normalmente va situado a la parte inferior, que es el que mueve la puerta. Vemos que hay dos tipos de puertas correderas, puertas de guía superior y puertas de guía inferior. Las guías de superior van suspendidas en el aire y a través de unas rodinas, ¿no? Y aquí podríamos incluir también las puertas de cristal, ¿vale? Las puertas típicas de cristal de comercios, o hospitales o oficinas, ¿no?, también tiene un sistema de suspensión, ¿no? Al final tenemos una motorización que normalmente aquí suele ir más ubicada en la parte superior y las ruedas se desplazan a través de una guía. Estas puertas, la ventaja que tienen es que cuando se abren, pues la parte inferior en el pavimento no tiene ninguna guía y permiten un paso más limpio y sin ningún obstáculo en el suelo. Por el otro lado, el más común es las puertas de guía inferior, donde simplemente la puerta se apoya, se reposa sobre una guía empotrada en el suelo, ¿no? Este tipo de puertas también, pues como en el caso anterior o incluso más, hay infinitos diseños y acabados posibles de materiales y lo hace muy versátil y muy utilizado en cualquier tipo de ámbito, ya sea más personal, doméstico o industrial. Desventajas de este tipo de puerta de guía inferior es que, en comparación con la guía superior, es que encontramos un pequeño resalte, lo que sería la guía, que sobresale por donde pasan las ruedas, ¿no? Ese resalte, pues al final puede generar tropiezos, o cuando pasan vehículos o carretillas sobre todo, sí que pueden generar pues algún sobresalto, ¿no?, alguna descompensación de cargas. Casi por último tenemos las que son las puertas batientes, que pueden ser de una hoja o de dos hojas, ¿no? Estas se componen de la hoja fija, unida a un pilar mediante unas bisagras donde se hace la rotación, ¿no? Y encontramos unos motores que son los que permiten la abertura en abanico. Estas se pueden instalar tanto que pueden abrir hacia adentro o hacia afuera según la configuración que deseemos o necesitemos. Para este tipo de puerta encontraremos tres tipos de motores, ¿no? Las de brazo articulado, donde el brazo se repliega y son más compactas, se utilizan sobre todo para puertas que son poco pesadas o pequeñas.
el motor lineal, donde hay un vástago o cilindro o una guía lineal, lo que hace es como un émbolo, como un cilindro, ¿no? Que empuja y conforme el estiramiento o el recogimiento de esa guía lineal hace el movimiento de la hoja. Normalmente este es el más utilizado, ¿no? Por último tenemos los motores subterráneos, que son una variante de los motores de brazos articulados, pero en este caso van ubicados bajo tierra, ¿no? Se utilizan en casos donde no queremos que el motor sea visto y sea disimulado. Por último, queríamos hablar simplemente una pincelada de las puertas rápidas, que son como una variante más de las puertas enrollables, porque al final de un movimiento hacia arriba puede ser enrollado o apilado, y la diferencia de las puertas enrollables a las puertas rápidas son, como su nombre indica, es la velocidad, gracias a su composición de materiales, ya que el panel está formado por una banda normalmente de lona de PVC muy ligera, y gracias a un motor bastante potente para lo que las características de la puerta, digamos, ofrece grandes velocidades de apertura. Si en una puerta normal a lo mejor tardamos 10, 15 segundos o 20 o más para abrir un portón de 5 metros, en 5 segundos o 3 podemos abrir una puerta de grandes dimensiones en este tipo de puertas. Se utiliza mayoritariamente en industria y sobre todo en particiones interiores de naves, porque este tipo de cerramiento no está preparado para como las otras, ¿no? Para aguantar las cargas de viento o impermeabilizaciones en caso de lluvia. Si en caso de que se ponga en paredes que dan al exterior, normalmente lo que se monta es una puerta suplementaria delante, que es la que hace el cerramiento más estanco, ya sea una corredera o una seccional. ¿Por qué es importante conocer qué tipos de puertas hay? Pues sobre todo porque nos pasa muchas veces que sobre todo nos dan la información incorrecta cuando vamos a una avería o una instalación de un cliente, que nos dicen que es un tipo de puerta y realmente es otro, ¿no? Ya vemos que todas las puertas son muy diferentes entre sí y cada tipo de puerta requiere de unos tipos de materiales o de unos medios para poderse arreglar. Entonces es muy frustrante a veces ir a reparar una puerta que nos han dicho que es de un tipo y encontrarse que es de otro y no tener las herramientas necesarias. Entonces es importante que realmente nosotros sobre todo, pero todo el mundo, el conocimiento general, conozca estos 4 o 5 tipos de puertas básicos que se utilizan comúnmente. Me he dejado de comentar, no veréis que están las puertas basculantes, porque es un tipo de puerta que casi está en desuso. Antes se utilizaba mucho en portones grandes, basculantes de 2 hojas, pero hoy en día ya se utilizan otro tipo de puertas, ya sean más enrollables o seccionales, aunque sean de gran formato, y están un poco quedando en desuso. Sí que se sigue utilizando alguna vez puertas tipo basculantes más de uso residencial, pero cada día la gente se declina más a puertas seccionales. Si entramos un poco más en lo que sería ya la instalación eléctrica de estos tipos de puertas, vemos que las puertas son muy diferentes, pero básicamente todos tienen los mismos elementos electrónicos, ¿no? Los mismos en la instalación eléctrica, ¿no? Vemos que por un lado tenemos un motor eléctrico, que es la que hace la fuerza, el movimiento de apertura o cierre, un cuadro de maniobras, ¿vale? Que es el que gobierna o controla todas las entradas, las fotocélulas, botoneras, controla el motor. Fotocélulas de seguridad, ¿no? Para interrumpir el paso en caso de que alguien cruce. Unas lámparas, puede incluir o no lámparas LED, ¿no? Para avisar de que la puerta está en funcionamiento. Electrocerraduras para mantener la puerta cerrada, o selectores de llave para manipular la puerta o accionarla de arriba abajo. Realmente de todos estos 6 elementos, que son bastante comunes en todas las puertas, diría que solo los 3 primeros, incluso los 2 primeros, son los básicos e imprescindibles en cualquier instalación, ¿no? Que sería el motor y el cuadro de maniobras. Me gusta incluir las fotocélulas porque siempre es importante incluir la seguridad en cualquier parte de movimiento, como al final es una máquina, puedes decirlo, ¿no? Hay un automatismo aquí en medio. Pasemos puerta por puerta y veremos qué tipos de elementos encontramos para cada tipo de puerta.
En las puertas seccionales, como hemos dicho, hay dos tipos de motores, ¿vale? En este caso vemos en el número 1, ¿no?, que es el motor tipo de techo para uso más residencial, donde va ubicado más en la parte alejada de la puerta, en la parte superior. Vemos en el cuadro número 5 que sería el cuadro de maniobras, aunque normalmente los fabricantes ya incluyen este cuadro de maniobras en el propio motor y desde el motor se hace toda la programación y conexión a todos los otros elementos. Veréis que en la posición 2 encontramos lo que son las fotocélulas de seguridad, ¿no?, para que se encuentren justamente en la obertura de cuando si entra un vehículo o si pasa una persona mientras la puerta se está abriendo o cerrando, corta el haz y para la puerta al instante, ¿no? El número 4 sería el selector de llave, en el caso de que, por ejemplo, la instalación se incluya un selector en la parte exterior y alguien que no tenga al mando de distancia pueda con una llave abrir. Y en el número 3 sería la baliza luminosa, ¿no?, que indica la abertura de la puerta. Normalmente las balizas se utilizan sobre todo en zonas de parkings, ¿no?, en ciudades o grandes ciudades donde hay confluencia de vehículos y vianantes que transitan por las calles, entonces, o los mismos usuarios de un parking para no cruzarse con uno que entra que otro que sale, ¿no? Para la instalación de las puertas seccionales de directas a motor, la instalación es exactamente la misma, con la única diferencia que el motor está solidario al eje. En este caso, el cuadro de maniobras sí que suele ir apartado, va un poco más accesible, porque el motor este tipo de puertas suelen ser bastante altas y el motor y es conveniente que el cuadro de mandos esté disponible y a la mano para poder accionar, ya que normalmente utilizan o tienen las botoneras de accionamiento al lado, ¿no? En las puertas enrollables el sistema se simplifica un poco más, como hemos dicho, el motor se encuentra situado en el centro del eje, estos ejes van perforados y el cableado pasa a través del centro del eje y va hasta el cuadro de maniobras. Normalmente todos los motores se mantienen frenados cuando están en reposo. Solo se acciona o se desbloquean o acciona el movimiento de arriba abajo cuando nosotros le damos la orden. Eso quiere decir que si el motor no está funcionando, la puerta está bloqueada. Con eso, ¿qué queremos decir? Que si se va la corriente, el motor sigue bloqueado, entonces es indispensable disponer de sistemas de desbloqueo que ayuden sobre todo a poder desbloquear la puerta y poder abrir en el caso que se vaya la corriente o que se averíe el motor. Pasamos a las puertas correderas y encontramos una instalación un poquito diferente, ¿vale? Si os fijáis en la imagen, más o menos veréis igual, la posición número 2 está el motor eléctrico, que normalmente se sitúa en la parte inferior, detrás del pilar, fuera de la abertura de donde pasan los vehículos o las personas, ¿vale? El cuadro de mandos, que en estos tipos de motores también está incluido en el motor, como veremos más adelante en la muestra que tenéis aquí delante en la mesa. Y vemos que hay dos pares de fotocélulas, ¿no? Si os fijáis, aquí está con el número 3 y el número 1. En este caso, las fotocélulas número 3 están como en los otros dos ejemplos de puertas en el medio y lo que hacen es detener la maniobra en el caso de que se pase algún objeto en medio de la puerta, ¿no? Y más alejadas, unos metros más alejados, encontramos dos postes con otro par de fotocélulas. En este caso podríamos, sobre todo si las fotocélulas estas están dentro del recinto de donde está la puerta, como es el caso, podemos utilizar esas fotocélulas no para detener el movimiento, sino para accionarlo. En este caso sería como una botonera que le das marcha. Imaginemos que vamos con un vehículo, cruzamos esta fotocélula y la puerta automáticamente se abre sin necesidad de tener que pulsar ningún botón, ni el mando, ni bajar, ni abrir para nada. Sí, el número 1, es la número 1, que veis que están pues, un poco más alejadas, ¿no? Para tener un poco más de tiempo para llegar hasta la puerta. En ese caso veis como una franja vertical marcada con el número 4 al canto de la puerta, y esto es una banda resistiva, ¿vale? Que es una banda que detecta una colisión de objetos, ¿no? A diferencia de las fotocélulas,
que al final detecta un punto en concreto, si pasa algo por debajo o algo por encima, que no cruce el haz de luz. La instalación no se dará cuenta de que hay algo allí, imaginemos que hay una caja ahí al medio, o alguien que está apoyado y la luz hace luz pasa por debajo, pues la instalación no se dará cuenta que hay algún objeto y la puerta se cerrará ocasionando un atrapamiento. Existen, no solo para las puertas correderas, sino también para las puertas seccionales y todo tipo de puertas, unas bandas resistivas que se instalan en la parte, en el canto, por así decirlo, ¿no?, de cierre de cualquier puerta, que lo que hace es, a través de una variación del campo magnético que lleva o de la resistencia que lleva dentro, cuando se deforma, ya que son de goma, cuando hay una deformación, detecta esa variación del campo y para la puerta al instante. Normalmente claro, el primer impacto te lo llevas sí o sí, pero sí que están más o menos reguladas para que te lleves un golpe de unos máximo 10 kilos, digamos, ¿no? Un impacto que normalmente estas puertas también son a poca velocidad. Un impacto a 10 kilos a poca velocidad no suele tener muchas consecuencias. Pero bueno, ya te evita que, imaginemos que no esté esta banda, pues hay un atrapamiento, ¿no?, que la puerta no pararía hasta que saltara la protección de potencia de sobreconsumo que tiene el motor. Por último tenemos las puertas batientes, ¿vale? En este caso os mostramos un ejemplo de doble hoja, ¿vale? Con lo que tenemos dos motores, una caja de maniobra, hay dos cajas de maniobras que normalmente solo es una que lleva una caja de derivación para cada uno de los motores, ¿vale? Y aquí la programación es un poco diferente, ya que como en cualquier puerta de doble hoja siempre hay una primera hoja que debe cerrarse y la otra que va después. Entonces sí que aquí deberemos indicar cuál es la primera hoja y cuál es la segunda hoja o la hoja máster, la primaria, para que empiece el movimiento antes y se cierre correctamente y no haya colisiones entre ellas, o si las dos puertas se cierran al mismo tiempo, se cierran entre ellas. Normalmente ya todos los motores ya llevan incluido una programación para indicarles que esta misma función, ¿no?, que es un doble motor, con lo que la programación tampoco es mucho más compleja, simplemente es indicar cuál es el motor 1, cuál es el motor 2 y terminar de ajustar las finales de carrera. Como diferencia de las otras, veréis que en la posición 9, justo al medio de la puerta y abajo del todo, esto es una electrocerradura, ¿no? Este tipo de motores para puertas batientes, aunque igual con los otros, cuando están en reposo están bloqueados, sí que siempre hay un ligero movimiento de la hoja, con lo que realmente empujando o con el viento o empujando se podría abrir unos centímetros esa hoja, ¿no?, o ocasionar ese fimbreo que no deseamos. Entonces, para evitar esto, lo que se pone es una electrocerradura que lo que hace es, con una hoja contra la pared, bloquea, y la pared es la que bloquea cuando es en caso de una hoja, o en el caso de que sea una puerta de dos hojas, hay un bloqueo en la parte inferior, ¿no?, donde se fija el suelo y evita ese fimbreo o ese movimiento. ¿Cómo? Sí, no, la electrocerradura es un electroimán, que es un pasador. A través de un campo magnético lo que hace es un pasador que se esconde o se retrae, liberando o no el pasador y la puerta. ¿Vale? Esa es la peculiaridad de este tipo de puertas. Esa cerradura también se tenía que programar o conectar al motor para que cuando demos la orden de abertura, lo primero que sea desbloquear ese electroimán y cuando cierre, la última orden que dé es de bloquea la puerta. ¿Vale? Si no tenemos este tipo de comunicación, lo que hará es intentar abrir la puerta y estará bloqueada, por ya sea un mecanismo mal instalado o que sea mecánico. Vemos rápidamente cuántos tipos de accionamientos posibles hay, ¿vale? Hay muchos más, esto es un breve resumen. Los más básicos, las botoneras, ¿no?, los pulsadores que encontramos directamente en la caja de maniobras, en la parte exterior, más alejadas, donde sea. En casos de, por ejemplo, residenciales o de seguridad, encontramos teclados exteriores o lectores de tarjeta de aproximación o RFID.
lectores de huellas, de lectores biofaciales. Hay muchos tipos de teclados, ¿no?, de acceso, ¿no?, que al final lo que hacen es lo mismo. Existen los sensores de movimiento, muy comúnmente a las puertas correderas, las puertas correderas superiores de cristal, ¿vale?, que cuando detecta un movimiento o el paso de una persona, da la señal automáticamente de obertura. Los mandos a distancia, para cualquier tipo de puerta también se puede instalar, y las fotocélulas, que como hemos dicho antes, no solo son para detener el movimiento de la puerta, sino también para permitir el paso, accionar la abertura de la puerta. Y por último he querido incluir los lazos magnéticos, ya que en nuestro sector y sobre todo en industria se utiliza bastante, porque el tránsito cuando hay mucho tránsito de vehículos, sobre todo de carretillas elevadoras, para evitar que muchos operarios tengan que bajar de la carretilla o tengan que disponer de mandos a distancia, se utilizan los lazos magnéticos, ¿no? Al final los lazos magnéticos está formado por un cableado, ¿vale?, que sale desde el motor, hace como un cuadrado a un lado de la puerta, ¿no? Dependiendo de nuestra abertura, configuraremos este cuadrado según las normas del fabricante. Ese cableado tendrá que dar varias vueltas a este cuadrado, ¿vale? Normalmente se utilizan entre 2 y 5 vueltas, dependiendo del tamaño de este cuadrado, y tiene un retorno hacia el motor, ¿no? Normalmente lo que se hace es realizar un corte en el pavimento de unos 3 a 5 centímetros y este tipo de cable va embutido y después se pone por encima una capa de resina epoxi, ¿no?, para evitar que con el paso de los vehículos de gran pesaje pues puedan dañar el lazo magnético, ¿no? Con el lazo magnético lo que hacemos es crear un campo magnético que cuando pasa una masa metálica, eso sí, tiene que ser una masa metálica, crea una perturbación en ese campo que es detectada a través de una placa electrónica que va incluida en el motor y da la señal de hay un objeto, abre, o hay un objeto, no puedes cerrar, ¿no? Como tema de seguridad, sirve para las dos funciones. Es muy importante, ya que esta instalación va soterrada, hacer la instalación correctamente, ¿vale? Cuando hacemos la salida desde el motor hasta el lazo, digamos, ¿no?, el cuadrado que estaría en el suelo, hay un trozo, ¿no?, que no va, digamos, en el cuadrado, ¿no? Hay un trozo que va de desplazamiento. Ese trozo que tiene la ida y la vuelta del cable tiene que estar trenado, ¿vale? Porque de esta manera, cuando trenamos el cable, cuando lo rizamos, lo discriminamos del campo magnético. Si no, este trozo de cable también podía estar formando parte del lazo y podía tener interferencias en la detección de los objetos. Por eso es muy importante por cada metro de separación entre nuestro motor y el lazo magnético, dar 20 vueltas por cada metro de trenzado. Es decir, si tenemos una distancia de 2,5 metros, pues tendremos que dar 50 vueltas el cable, tenemos que drenar 50 veces el cable en esta distancia. Ahora pasaríamos ya un poco más a la programación del motor. Existen muchos tipos de motores, muchas marcas, hay infinidad de marcas en el mercado, pero nosotros lo que hemos querido hacer es concentrarnos a utilizar una única marca, que es la marca DEA System, ¿no?, para intentar conglomerar un mismo proveedor, ¿no?, y al final ser expertos, ya sea en la instalación o en la reparación de las instalaciones que nosotros realizamos, tengamos un conocimiento muy amplio del producto que estamos instalando, ¿no? Por eso utilizamos básicamente para nuestros montajes los motores y automatismos de la marca DEA System, ¿no?, que es una marca italiana. Por suerte, el fabricante DEA System tiene una placa, lo que es una placa
la placa tiene una placa universal que se utiliza en casi todos los motores. Eso nos ayuda a simplificar el tema de la programación. Es decir, que con una misma placa podemos programar todo lo que son las puertas correderas, seccionales, batientes, ya que con el mismo manual, los mismos parámetros, podemos programarlas todas, ¿no? Digamos que hemos unificado cualquier programación de una puerta, es exactamente la misma, se hace de la misma manera, ¿no? Cada puerta puede tener sus peculiaridades, ¿no? Como hemos dicho, doble motor, más fotocélulas, una banda resistiva, pero la programación se realizará de la misma manera en una puerta seccional que en una puerta corredera que en una puerta batiente. Existe una pequeña variante en la marca Dia System que es en las puertas seccionales con el motor bajo techo, ¿no? Que allí no utilizan este tipo de placa, utilizan una placa muy similar, pero que tiene su manual de instalaciones aparte. Aún así, los parámetros de programación que lleva son los mismos que la placa universal. Digamos que simplemente ese tipo de placa es aún más simplificada, está más pensada para un uso doméstico, más para un uso de rápida instalación. Entonces ya no tiene tantas entradas y salidas como puede llegar a tener esta placa, donde puedes instalar muchos tipos de accionamientos, sino que está pensada para un uso muy concreto, que son las puertas de garaje. Vale. Ahora mi compañero Altair empezará a hablaros un poco de las placas. Veréis en los manuales, ¿vale? Os hemos dejado el manual de esta placa electrónica, ¿vale? Si queréis ir siguiendo, veréis que en las siguientes diapositivas veréis el número de la página, donde veréis para seguir de qué paso de instrucción estamos dando, ¿no? Vale, como ha dicho Sergio, las placas de EA, la ventaja que tiene respecto a otros es que la placa es la misma para casi todas las puertas. Hay otra excepción, como ha dicho él, las puertas de cristal también van completamente diferentes, pero mirando el manual no hay ningún problema, ¿vale? Haremos el ejemplo con esta y después, si queréis, podéis venir y programar esta puerta y lo que haga falta. En este caso, este ejemplo que tenéis en pantalla y en el manual sería una puerta corredera, ¿vale? Como la que tenemos aquí. Tiene, si le damos la vuelta, la placa tiene alimentación. Cuidado que no arranque, ¿vale? Alimentación, tiene la salida del motor, que no se tiene que conectar, ya viene conectado. Se le puede poner luz para hacer el destello cuando se está abriendo, cerrando, se programa lo que queramos, y las salidas de las fotocélulas. Aparte en este caso está programada con un mando, que es la plaquita este pequeñita que tiene aquí arriba y hace toda esta función, ¿vale? Hay diferentes... Cada alimentación que hemos dicho lleva su cableado. Esta tabla es una tabla de resumen. Normalmente, alimentación de la placa, 2,5. 1,5, 2,5, depende de los metros. Siempre ponemos 2,5 en un motor. Porque va soterrado, va donde vaya, siempre ponemos 2,5. La luz puede ser 0,5 o 1, dependiendo de las distancias. Y las fotocélulas se alimentan con un cable a 24 voltios, con un cable de 0,5. ¿De acuerdo? No tiene más que seguir esta instalación. La antena puede ser o con esto si se pulsa de cerca, o también tienen un auxiliar que ponemos con una antena donde queramos para darle más rango a los mandos a distancia, ¿de acuerdo? Para programar las placas. No estaba allí. La placa esta tiene la pantalla LED aquí y 3 botones. Con esto se programa toda la placa, ¿de acuerdo? Hay una guía que es la que tenéis, que es una guía rápida de programación, que es lo que se utiliza en el 90-99% de las programaciones que hacemos. Después, cuando ya pasamos a cosas más de averías y de eso, hay que profundizar en el manual más amplio que hay, pero que para hacer una instalación, la primera instalación y puesta en marcha, con el ejemplo que hay aquí, es más que suficiente, ¿de acuerdo? Al revés. De acuerdo. Primero de todo, hay que decirle qué tipo de puerta es, ¿vale?
como hemos dicho, puede ser puerta corredera, abatible. Eso se dice en el parámetro número 28, ¿de acuerdo? Que está en la página 96 que tenéis vosotros. Se le dice qué tipo. Pues el motor aquí tiene sus características y cada tipo de motor es un type. El type 0 comprende estos 3-4 motores. Type 1, otros. Type 2, type 3. Solo es mirar la placa de características y decirlo. Normalmente, si viene montado en esta estructura, él ya tiene el tipo que es. Ya viene preconfigurado de casa. A no ser que vayamos a cambiar una placa porque se ha quemado la placa y que la cambiemos, esa placa sí que viene virgen del todo y le tienes que decir qué motor es. Pero si ya viene en la configuración estándar, ya va asociado, ¿de acuerdo? Es un parámetro que te pone aquí, pero que realmente no lo tocas cuando haces la primera programación. Después pasamos hemos hecho el 28 al 29. En el 29 se le dice si es con encoder o sin encoder. En la placa también pone si es con encoder o sin encoder. Lo mismo, si viene en la configuración premontado, también ese parámetro también está incluido. Pero es revisarlo porque vas pasando 28, 29, el 30, le dices en una puerta corredera es un motor, uno. Si es una puerta batiente tiene 2 motores. Si es una barrera, tipo hay en Saika, por ejemplo, aquella tiene 2 motores que van coordinados. Pues 1 o 2 motores, simplemente. En el 63 hay que fijarse en los dibujitos y ver cómo está montado. Eso sí que no lo lleva de casa. Hay que decirle cómo está montado, él no lo sabe. Si va hacia derecha a izquierda o si es cerrar o abrir a izquierda o a derecha. Invierte las señales, ¿de acuerdo? Eso solo es en el caso de cuando son correderas o barreras, ya que en la misma posición del motor la abertura puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. A la derecha, correcto. Siguiente, regular el final de carrera. ¿Vale? El final de carrera. En este caso no es un final de carrera regular esto. Esto se regula en las cremelleras, se ponen estos y es inicio y final, nada más. Pero en las puertas, no en las puertas, perdón, en las barreras, tipo Kronospan o tipo Saika, que hay barreras de paso, dentro tiene, como se ven en los dibujitos, unos micros que dice cuando la puerta está cerrada o abierta, ¿vale? El funcionamiento de la barrera es sube rápido, si lleva encoder frena y cuando toca el final de carrera, clac, se queda. Si no lleva encoder, sube rápido y eso tiene que estar muy regulado porque sube y cuando toca para de golpe y pega golpes y es cuando se rompen, a veces se rompen los topes de los finales de carrera y todo eso porque está mal regulado el de eso. Eso se hace en el parámetro 1, pero en el parámetro 1 solo le dices estar abierto, eres abierto, estar cerrado, eres cerrado. Nada más. Y después pasamos al aprendizaje de la carrera, que se llama el motor, ¿no? Solo pulsando llegando al parámetro 3, perdón, dándole al OK, empieza una maniobra de abrir y cerrar. Hace esta acción, esta placa hace, creo que es abre, sabe que está abierta, le da al OK, como es su posición de abierto cuando está, cierra, ya está, ya se ha configurado el abrir y cerrar. Digo barreras, porque poner ejemplo en barreras. En corredera lo mismo. Le dará al OK, va a buscar el final de carrera. Cuando lo toca es abierta, cierra, cuando lo toca es cerrada. Ya ha aprendido la carrera. Si se modifican porque, me ha quedado la puerta un poco, me falta unos centímetros para que cierre del todo, se ha movido, lo que sea, se vuelve a hacer el aprendizaje, tantas veces como sea necesario. No hace falta borrar ni nada, se reaprende. Y se ajustan a medida que quede bien cerrado. ¿De acuerdo? Y con eso estaría la puerta programada. Sin mandos y sin nada. O sea, programar la puerta. Otra cosa es programar los mandos. ¿De acuerdo? Si va con mando o si va con un pulsador. Si va con un pulsador ya está hecho. Ya no se tiene que hacer nada. Si va con un mando, se tiene que configurar el mando para que la placa reciba estas señales. ¿Esto dónde se hace? Se hace en el parámetro 23 en este caso. ¿De acuerdo? Va al parámetro 23, le das OK y pulsas el botón del mando que quieres registrar. Le das OK, aquí lo explica, parpadea una lucecita aquí,
le das a 1, a 2, puedes programar, no me acuerdo cuándo, ahora lo diría por decir, pero igual puedes programar 20 mandos. ¿De acuerdo? Y cuando acabas de programar, le vuelves a dar a OK y se cierra el bucle de aprender mandos. Ya está. Aprendizaje. Sí, es lo que estabas comentando. Ahí sí. Sí. Perdón, era esta diapositiva, no era la otra, era esta. La anterior era decirle qué tipo de mando. Ah, vale. Me he colado. Hay mandos que tienen diferentes tipos de programación. Normalmente, sí, como los motores de DEA System y los mandos utilizan un tipo de rolling, que es un tipo de codificación que tienen, y ya van normalmente configurados en este tipo de parámetro. No es el 27. El 27 le dices qué tipo de mando, porque también hay mandos que van a... Este va a 400 hercios, sí, y hay mandos más seguros, por decirlo de alguna manera, que se usan menos, que son a 800 hercios. Eso depende del sitio donde se ha instalado. La que yo estaba explicando antes, perdón, es el parámetro 5, que le das a leer, vas pulsando mandos y si estás 10 segundos sin pulsar ningún mando, se cierra solo y ya está, ya están programados los mandos. Decir que en este tipo de placas el funcionamiento estándar, por ejemplo, lo que hemos programado ahora es le das al botón, gira el motor, llega al final, ¿de acuerdo? Y para. Y le vuelve a dar y se va al revés. ¿Vale? Esta es como la programación que hemos hecho ahora es esta. Y hasta que no llega al final. Ahora ha frenado porque es la carrera que tiene programado. Este iría con encoder, a más lento. Ahora pararía. ¿De acuerdo? Si le das al mando, esa es la programación de casa, ¿vale? Y está abriendo y lo tocas, para. Eso ya lo lleva, no hay que programarlo. Si se quiere cambiar, se puede, pero para una instalación básica es lo que se usa. Sí. Y si le vuelves a dar, abre. Sí. Bueno, ¿ves que el toco paga un costática para abre? Gira, es un final de carrera de 2 posiciones. Ya está. Y el mando que hace es eso, que quiere. Esa sería la programación básica de este tipo de placas. No tiene más misterio la programación básica. Después, como ha dicho Sergio, están las bandas magnéticas, pero los motores hoy en día también tienen que, si notan más presión, también se paran. También rebotan hacia el otro lado. Y se les puede programar desde muy bajo hasta el 100%. El 100% sí que te da el golpe de 10 kilos máximo. Y si tú reduces ese tanto por ciento de fuerza del motor, que es otro parámetro que es de más adentro, te pega menos golpe. Lo máximo 10, de ahí para abajo. Si nos pasamos para abajo, la puerta no se mueve. Sí. Detecta que hay un atrapamiento y entonces libera. Libera. Incluso hay que van a abrir depende de lo que digas. Eso como mínimo. Pero también pueden dar golpe e irse a abrir del todo por si acaso. Se puede, estas dos cosas, buscando parámetros y leyendo manual, es muy importante los manuales en ese sentido. Puedes hacerle más cosas. O sea, como más busques, más cosas hay para hacer. En el manual que tenéis, veréis que las primeras páginas es la configuración estándar, la guía rápida de instalación, y más adelante veréis que hay varios parámetros o cómo profundizar, ¿no? Cuando quieres añadir diferentes dispositivos, cuando quieres memorizar, ahí quieres buscar algunos parámetros o si quieres modificar las fuerzas. Imaginemos que estemos en un sitio muy ventoso donde estamos configurando una puerta batiente, donde tenemos que vencer la resistencia del viento al cerrarse. Allí es habitual tener que modificar los parámetros de fuerza, ¿no? Para aumentarla un poco más y ser capaz de que la puerta se cierre en caso de que haya viento en su contra. Iba a explicar los cablecillos de los puentes. Aquí hay dos están configurados estos dos puentes que hay en esta placa. Si vamos a la diapositiva. Esta, ¿vale? Si os fijáis, está el 4 es el que tiene la fotocélula, que si no me equivoco el 4 es este, ¿vale? Este puente se quita en el momento que hay una fotocélula. Poner los dos cables de la fotocélula aquí, ¿de acuerdo? Este es el de seguridad. Este siempre, eso es, imaginemos que tenemos un paro de emergencia porque es una puerta que puede coger un
un paso de algo y pueden haber niños, lo que sea, y hay un paro de seguridad de emergencia, ¿no? Cuando esto se corta, la puerta se queda, el motor se libera, se queda muerto. Lo puedes mover para arriba y para abajo. O sea, con este. ¿De acuerdo? Y este sería, lo que he dicho, esta placa viene configurada para hacer una corredera ya, porque es para un motor de corredera. Por lo tanto, esto ya viene por las fotocélulas porque siempre se ponen aquí. Se puede asignar yendo más adentro de los parámetros, puedes ponerle a cada acción lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Vale. Aquí En principio... Sí, con esto ya tendríamos la formación hecha. Gracias a todos. Y ahora pues haríamos un ejemplo práctico de configurarlo. ¿Algún voluntario? ¿Tú? ¿David? Va, David. A programar, APR, parpadeja, una volta parpadeja, has pitjat un momentet OK. Hasta que deixa parpadejar. Vale. Veus? Ja s'ha engegat. Ara s'està obrint. I ara nosaltres l'hem de simular com si realment arribés al final. Toques, al revés. Vale. Ara soltes i se'n va al revés. I ara s'aniria a obrir. I tu, quan volguessis, li diries, estarà obert. Això ho faria realment al final de carregar. Ja està. Ja es queda puesto, ja. I ara com el mando ja té la freqüència sincronitzada, està obrint. Tancat. Obert. Tancat. Ja està. Ja poden programar portes, Juanito. Próxima que llegue, Juanito. Ya está todo, ¿no? Ya Muy está. bien. Gracias, Joan. Bueno, pues gracias a todos. Que sería todo.